mujer millonaria, rapta y abandona hija de su empleada porque, según ella, lloraba mucho. Pero lo que no sabía es que la niña tenía un rastreador en su reloj. Por tercera vez esta semana llegas tarde, bramó Viviana, su cabello rubio perfectamente peinado contrastando con la expresión de desprecio en su rostro. Mis inversionistas están aquí, y esa cosa no para de llorar. ¿Acaso no entiendes que estoy cerrando un negocio de millones? Paula, con su uniforme de empleada doméstica arrugado y manchado, intentaba calmar a Sofía de 3 años, quien lloraba desconsoladamente. La niña tenía los ojos hinchados y su cuerpecito temblaba mientras se aferraba al cuello de su madre. Señora Viviana, perdóneme. Sofía tuvo una mala noche y... Paula hablaba con voz quebrada, sus manos temblorosas, acariciando la espalda de su hija. No me importan tus excusas patéticas. Viviana se acercó amenazadoramente. Eres una empleada, no una madre privilegiada. Si no puedes controlar a esa niña problemática, entonces busca otro trabajo. Hay miles de mujeres que darían cualquier cosa por estar en tu lugar. Los llantos de Sofía se intensificaron, como si pudiera sentir la hostilidad en el ambiente. Paula sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero las contuvo. Necesitaba este empleo desesperadamente. Por favor, señora. Solo necesito un momento para calmarla. Prometo que no volverá a pasar. Viviana sonrió con crueldad, disfrutando cada segundo de la humillación de Paula. En el fondo de la mansión, se escuchaban las voces de los inversionistas esperando, ajenos al drama que se desarrollaba entre la millonaria despiadada y la madre soltera que luchaba por sobrevivir. 2 horas después, Paula se encontraba de rodillas en el suelo de mármol de la cocina, fregando las manchas de jugo que Sofía había derramado accidentalmente. La niña permanecía sentada en una esquina, balanceándose suavemente mientras murmuraba palabras incomprensibles, su forma particular de calmarse cuando el mundo se volvía demasiado abrumador. Viviana apareció en la entrada de la cocina como una tormenta perfecta, sus tacones Louboutin resonando contra el piso con cada paso calculado. ¿Qué es ese ruido extraño que hace?, preguntó con disgusto, mirando a Sofía como si fuera un animal exótico. Parece retrasada mental. ¿Acaso está loca? Paula sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Se incorporó lentamente, limpiándose las manos húmedas en el delantal. Sofía tiene autismo, señora. Es una condición que hace que perciba el mundo de manera diferente. No está loca, solo necesita comprensión y paciencia. Viviana soltó una carcajada fría y despectiva. Autismo, qué palabra más elegante para decir que está defectuosa. Se acercó más a Paula, invadiendo su espacio personal. En mis tiempos, a los niños problemáticos los internaban en instituciones donde no molestaran a la gente normal. Paula apretó los puños, sintiendo cómo la rabia hervía en su interior, pero se obligó a mantener la compostura. No podía permitirse perder este trabajo, no cuando las facturas médicas de Sofía se acumulaban, y no tenía a nadie más en el mundo. Señora Viviana, mi hija no molesta a nadie intencionalmente. Solo necesita tiempo para adaptarse. Tu hija, Viviana escupió las palabras como si fueran veneno. No debería estar aquí. Esta es mi casa, no una guardería para niños defectuosos. La noche había caído sobre la mansión, cuando Viviana organizó una de sus famosas cenas para la alta sociedad de la ciudad. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, disfrutaban de champán Dom Perignon mientras conversaban sobre negocios y chismes de la élite. Paula servía discretamente los aperitivos, moviéndose como una sombra entre los invitados, cuando de repente los llantos desgarradores de Sofía atravesaron las paredes de la mansión como una sirena de alarma. Todos los presentes se detuvieron en seco. Las conversaciones cesaron abruptamente, y todas las miradas se dirigieron hacia Viviana, quien sintió cómo el color se desvanecía de su rostro, maquillado a la perfección. Disculpen, damas y caballeros, murmuró Viviana con una sonrisa forzada. Parece que tenemos un pequeño inconveniente. Paula corrió hacia el cuarto de servicio donde había dejado a Sofía, pero ya era demasiado tarde. La niña había tenido una crisis sensorial debido a los ruidos y las luces brillantes de la fiesta. Sus gritos se hacían cada vez más intensos y desesperados. Paula,
El grito de Viviana resonó por toda la mansión como el rugido de una bestia herida. «Ven aquí inmediatamente». Cuando Paula regresó al comedor principal con Sofía en brazos, quien seguía llorando inconsolablemente, se encontró con las miradas de juicio y disgusto de todos los invitados. Viviana temblaba de humillación y furia. «Señoras y señores», dijo Viviana con voz temblorosa, «lamento profundamente esta interrupción tan desafortunada». La señora Mendoza, una de las invitadas más influyentes, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Qué falta de control sobre su personal, Viviana. En mi casa, esto jamás habría pasado». Viviana sintió cómo su reputación se desmoronaba frente a sus ojos. A las 2 de la madrugada, Viviana irrumpió violentamente en el pequeño cuarto de servicio donde Paula intentaba dormir con Sofía. La millonaria encendió la luz bruscamente, despertando a ambas. Fuera de mi casa ahora mismo», gritó Viviana como una mujer poseída, su cabello despeinado y su rostro distorsionado por la ira. «No puedo creer que hayas tenido el descaro de usar mi cuarto de servicio como si fuera tu hogar personal». Paula se incorporó rápidamente, protegiendo a Sofía contra su pecho. La niña, asustada por los gritos, comenzó a llorar nuevamente. «Señora Viviana, por favor, solo necesitábamos un lugar donde dormir. No tengo dinero para pagar una niñera. Y no me importan tus problemas patéticos». Viviana agarró las pocas pertenencias de Paula y las arrojó violentamente al suelo. «Eres una aprovechada, una miserable que se aprovecha de mi generosidad. ¿Cómo te atreves a traer a esa cosa defectuosa a contaminar mi hogar?» Paula sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas mientras recogía desesperadamente la ropa de Sofía del suelo. «Por favor, señora, no tengo a dónde ir. Mi hija necesita un techo, aunque sea por esta noche». Viviana sonrió con sadismo puro. «Eso no es mi problema. Debiste pensarlo antes de decidir tener un hijo defectuoso siendo una mujer sin recursos». Se acercó peligrosamente a Paula. «La gente como ustedes no debería reproducirse. Solo traen más problemas al mundo». Paula abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo cómo su corazón se partía en 1000 pedazos al escuchar esas palabras crueles dirigidas hacia su pequeña hija inocente. Al día siguiente, Paula regresó a la mansión con Sofía, después de haber pasado la noche en un refugio para personas sin hogar. Sus ojos estaban hinchados por haber llorado toda la noche, pero necesitaba conservar su trabajo a cualquier costo. Viviana la esperaba en la sala principal, sentada en su sofá de cuero italiano como una reina en su trono, disfrutando de su café matutino servido en porcelana china. «Veo que regresaste», dijo Viviana sin levantar la vista de su taza. «¿Ya entendiste cuál es tu lugar en esta casa?» Paula tragó saliva con dificultad. «Señora Viviana, quiero explicarle sobre la condición de Sofía. El autismo no es una enfermedad mental, es una forma diferente de procesar el mundo. Con terapia y comprensión, los niños como ella pueden». Viviana levantó la mano para interrumpirla, su rostro mostrando una expresión de hastío absoluto. «No me interesa escuchar conferencias médicas de una empleada doméstica sin educación». Se puso de pie lentamente. «¿Sabes cuál es tu problema, Paula? ¿Crees que, porque pariste a esa cosa, el mundo te debe algo?» Paula sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «Mi hija no es una cosa, señora. Es un ser humano que merece respeto y dignidad». Viviana se acercó hasta quedar frente a frente con Paula, sus ojos azules brillando con malicia. «Los pobres como tú no deberían tener hijos defectuosos. Es irresponsable y egoísta traer al mundo a alguien que solo será una carga para la sociedad». Sofía, quien había estado jugando silenciosamente con un juguete roto, levantó la vista hacia Viviana con sus grandes ojos oscuros, como si pudiera entender la crueldad en sus palabras. Esa misma tarde, Viviana llamó a Paula a su oficina privada, un lugar imponente decorado con obras de arte caras y certificados de sus múltiples empresas exitosas. «Siéntate», ordenó Viviana sin levantar la vista de los documentos que fingía revisar. Paula obedeció, manteniendo a Sofía en su regazo. «He estado reflexionando sobre tu situación», comenzó Viviana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
y he llegado a la conclusión de que necesitas aprender una lección sobre responsabilidad. Paula sintió un nudo en el estómago. ¿A qué se refiere, señora? Viviana deslizó un sobre por el escritorio. Tu nuevo salario. He decidido reducirlo a la mitad como compensación por todas las molestias que esa niña ha causado en mi hogar. Paula abrió el sobre con manos temblorosas. El nuevo monto era tan bajo que apenas cubriría la comida para una semana. Señora Viviana, con este dinero no puedo pagar ni las medicinas de Sofía. Por favor, reconsidere. ¿Medicinas? Viviana arqueó una ceja con interés falso. ¿Para qué necesita medicinas una niña autista? ¿Acaso hay cura para la estupidez? Paula sintió cómo la humillación la consumía, pero no tenía opciones. ¿Era esto o la calle? Acepto las condiciones, señora. Viviana sonrió con satisfacción, disfrutando cada segundo del poder que ejercía sobre la mujer desesperada frente a ella. Excelente. Y Paula, una cosa más. Si esa niña vuelve a interrumpir mis actividades, no habrá segunda oportunidad. ¿Entendido? Paula asintió en silencio, abrazando a Sofía más fuerte contra su pecho, prometiéndose a sí misma que encontraría la manera de darle a su hija la vida que merecía, sin importar el costo. El martes por la mañana, Sofía tuvo una de sus peores crisis sensoriales. Los ruidos de la aspiradora, combinados con la luz brillante que entraba por las ventanas de cristal, la abrumaron completamente. Se tiró al suelo, gritando y golpeándose la cabeza con las manos, mientras se balanceaba violentamente. Paula dejó caer todo lo que estaba haciendo y corrió hacia su hija, intentando calmarla con susurros suaves y caricias delicadas. Pero Sofía estaba completamente desregulada. Tranquila, mi amor, mamá está aquí, murmuró Paula. Pero los gritos de Sofía solo se intensificaron. De repente, Viviana apareció como una furia, vestida con un traje de diseñador que contrastaba dramáticamente con el caos de la escena. ¿Qué está pasando aquí?, gritó por encima de los llantos de Sofía. Parece que están matando a alguien. Paula levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, señora Viviana, Sofía está teniendo una crisis. Solo necesita un momento para calmarse. Viviana observó a la niña con una mezcla de disgusto y horror, como si estuviera viendo algo monstruoso. Esa cosa está completamente loca, bramó Viviana. Mírenla. Se está golpeando como una psicópata. Paula sintió como cada palabra era como una bofetada. No está loca, está sufriendo. Solo necesita comprensión. ¿Comprensión? Viviana soltó una carcajada histérica. Lo que esa cosa necesita es estar internada en un manicomio donde no pueda molestar a la gente normal. Debería estar encerrada antes de que lastimes a alguien. Sofía, como si entendiera las palabras crueles, gritó aún más fuerte. Paula la abrazó desesperadamente, creando un escudo protector con su propio cuerpo contra la crueldad del mundo. Eran las 11 de la noche cuando Paula finalmente logró que Sofía se durmiera. La niña, exhausta por la crisis del día, descansaba inquieta en el pequeño colchón que Paula había colocado en el cuarto de servicio. Cada pocos minutos, Sofía se movía y murmuraba en sueños, reviviendo el trauma del día. Paula trabajaba silenciosamente en la cocina, terminando las tareas que no había podido completar durante el día debido a la crisis de su hija. Sus manos, ásperas por los químicos de limpieza, temblaban de cansancio mientras fregaba los platos de la cena de Viviana. De repente, escuchó el sonido de tacones acercándose. Viviana apareció en la entrada de la cocina, vestida con una bata de seda que probablemente costaba más que el salario anual de Paula. Todavía despierta, observó Viviana con una sonrisa fría. Supongo que los locos no necesitan tanto sueño como las personas normales. Paula no respondió, concentrándose en su trabajo, mientras intentaba ignorar la presencia tóxica de su patrona. ¿Sabes qué pienso, Paula? Viviana se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. Pienso que disfrutas de este drama. Pienso que usas a esa niña defectuosa para llamar la atención y obtener lástima. Paula sintió como la rabia hervía en su interior, pero mantuvo la compostura. Solo estoy tratando de ser una buena madre, señora. ¿Una buena madre? Viviana se rió con crueldad.
Una buena madre no habría traído al mundo a un ser defectuoso. Una buena madre habría tomado las medidas necesarias para evitar esta tragedia. Paula se volvió lentamente para enfrentar a Viviana, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Mi hija es perfecta tal como es. Viviana sonrió con sadismo puro, disfrutando cada segundo del dolor que causaba. Al día siguiente, Viviana organizó una reunión con todas las empleadas de la mansión en el jardín principal. Paula llegó con Sofía, quien se mantenía cerca de su madre, sintiendo la tensión en el ambiente. Ladies, comenzó Viviana con una sonrisa falsa. He decidido tener una pequeña charla sobre la eficiencia y el profesionalismo en mi hogar. Las otras empleadas, María la cocinera, Ana la jardinera y Rosa la mucama, intercambiaron miradas preocupadas. Como todas saben, continuó Viviana paseándose frente a ellas como un general inspeccionando tropas, he sido muy generosa permitiendo ciertas irregularidades en mi casa. Su mirada se clavó directamente en Paula, pero mi paciencia tiene límites. No puedo permitir que una empleada use mi hogar como refugio para sus problemas personales. Paula sintió cómo todas las miradas se dirigían hacia ella y Sofía. Paula aquí. Viviana señaló dramáticamente. Es el ejemplo perfecto de lo que no quiero en mi personal. Una madre soltera que no puede controlar a su hija anormal y que constantemente trae drama y caos a mi hogar perfectamente ordenado. María, quien tenía sus propios hijos, miró a Paula con compasión. Ella es una fracasada como madre y como empleada, continuó Viviana sin piedad. Y francamente, me pregunto por qué sigo permitiendo que contaminen mi hogar con su presencia patética. Sofía, sintiendo la hostilidad, se aferró más fuerte a la pierna de Paula, quien luchaba por mantener la dignidad mientras era humillada públicamente. Espero que todas ustedes aprendan de este ejemplo negativo, concluyó Viviana con satisfacción. En mi casa, la mediocridad no tiene lugar. Paula sintió cómo su corazón se hacía pedazos, pero por el bien de Sofía, se tragó su orgullo una vez más. Esa noche, Viviana se encontraba en su habitación principal hablando por teléfono con Ricardo, su amante de largos años. Era un hombre ambicioso y sin escrúpulos, que compartía su desprecio por los menos afortunados. Ricardo, cariño. Estoy llegando al límite de mi paciencia, murmuró Viviana mientras se aplicaba una mascarilla facial de caviar. Esa empleada patética y su hija defectuosa están arruinando mi vida. ¿Por qué no simplemente la despides?, preguntó Ricardo desde el otro lado de la línea. Porque entonces tendría que entrenar a alguien nuevo. Y ella trabaja por casi nada debido a su situación desesperada, explicó Viviana con pragmatismo frío. Pero esa niña horrible, esa cosa defectuosa tiene que desaparecer. Hubo un silencio prolongado en la línea. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, preguntó Ricardo con cautela. Viviana sonrió con malicia mientras contemplaba su reflejo en el espejo. Estoy sugiriendo que tal vez esa niña problemática podría perderse. Accidentalmente, por supuesto. Viviana, eso suena peligroso. ¿Peligroso? Viviana se rió fríamente. ¿Sabes qué es peligroso? Permitir que esa cosa defectuosa siga contaminando mi hogar perfecto. Esa niña tiene que desaparecer del mapa, Ricardo. Permanentemente. Del otro lado de la línea, Ricardo sintió un escalofrío. Conocía a Viviana lo suficiente para saber que cuando se fijaba un objetivo, no había nada que la detuviera. ¿Y qué hay de la madre? Paula es útil mientras sea obediente. Pero sin esa carga defectuosa, será mucho más manejable. Viviana colgó el teléfono con una sonrisa cruel, ya maquinando el plan que cambiaría las vidas de todos para siempre. La mansión estaba inusualmente silenciosa cuando Viviana citó a Ricardo en su oficina privada. Había despedido a todas las empleadas temprano, excepto a Paula, quien estaba en el segundo piso limpiando los baños. Sofía jugaba silenciosamente en el cuarto de servicio con sus pocos juguetes. Ricardo entró nerviosamente, su traje caro no pudiendo ocultar la ansiedad en su rostro. Viviana lo esperaba detrás de su escritorio de caoba, con varios documentos y fotos esparcidos frente a ella. Siéntate, ordenó Viviana sin ceremonias. Tenemos que hablar sobre nuestro pequeño problema. Ricardo se acomodó en la silla,
notando las fotografías de Sofía que Viviana había tomado secretamente durante las últimas semanas. Viviana, esto se está poniendo muy intenso. ¿Realmente estás considerando qué? Viviana lo interrumpió con una sonrisa fría. Simplemente estoy buscando una solución permanente a un problema que está afectando mi calidad de vida. Deslizó una foto de Sofía, llorando hacia Ricardo. Mira esa cosa. ¿Acaso no te da asco? Todos los días es lo mismo. Gritos, llantos, drama constante. Es como vivir con un animal salvaje. Ricardo miró la foto y sintió un nudo en el estómago. A pesar de sus defectos morales, la idea de hacerle daño a una niña indefensa lo inquietaba. Viviana, tal vez podríamos encontrar otra solución. ¿Podrías despedir a Paula? No. Viviana golpeó el escritorio violentamente. Paula es útil, pero esa niña defectuosa tiene que desaparecer. Y tú me vas a ayudar. Ricardo tragó saliva. ¿Qué tienes en mente exactamente? Viviana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y locura. Los martes, Paula siempre trae a la niña al trabajo. Es rutina. Aprovechando eso, vamos a hacer que esa cosa simplemente se pierda. Durante los siguientes días, Viviana observó meticulosamente los movimientos de Paula como un cazador estudiando a su presa. Tomaba notas en un cuaderno elegante, documentando cada detalle de la rutina diaria. Martes 8:30 am. Paula llega con la niña, escribió Viviana con su pluma de oro. 9:0 am. Desayuna en la cocina. 9:30 am. La niña va al cuarto de servicio mientras Paula comienza las tareas. Viviana había descubierto que los martes, Paula tenía una rutina muy específica. Después de terminar la limpieza de la planta baja, siempre iba al mercado para comprar ingredientes frescos para la cena, dejando a Sofía sola en la mansión durante aproximadamente 1 hora. Es perfecto, murmuró Viviana para sí misma mientras revisaba sus notas. 1 hora es más que suficiente. Llamó a Ricardo por teléfono. ¿Ya tienes el vehículo?, preguntó sin preámbulos. Sí, renté una camioneta con vidrios polarizados como me pediste, respondió Ricardo con voz tensa. Pero Viviana, todavía pienso que esto es una locura. Lo que es una locura es permitir que esa cosa defectuosa siga arruinando mi vida, replicó Viviana fríamente. El próximo martes, cuando Paula vaya al mercado, tendremos nuestra oportunidad. Viviana colgó y se dirigió al espejo de su habitación. Se miró fijamente, practicando la expresión de sorpresa y preocupación que usaría cuando Paula regresara y descubriera que Sofía había desaparecido misteriosamente. ¿Sofía? ¿Dónde está Sofía?, practicó frente al espejo, ajustando su tono para sonar convincentemente angustiada. Dios mío, Paula, ¿dónde puede haber ido? Sonrió con satisfacción. Su actuación era perfecta. En un café discreto del centro de la ciudad, Viviana se encontró con Ricardo para ultimar los detalles de su plan siniestro. El lugar estaba lleno de ruido y gente, perfecto para una conversación que no podía ser escuchada por oídos indiscretos. ¿Trajiste el dinero?, preguntó Ricardo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. Viviana deslizó discretamente un sobre grueso por la mesa. 50,000 pesos, como acordamos. La mitad ahora. La mitad cuando el trabajo esté terminado. Ricardo abrió ligeramente el sobre, confirmando el contenido. Viviana, necesito que me expliques exactamente qué quieres que haga con la niña después de tomarla. Viviana tomó un sorbo de su café latte, manteniendo una expresión casual. Es simple. La llevas lejos de la ciudad, a algún lugar remoto donde nadie pueda encontrarla. La dejas ahí y te vas. ¿Y si alguien la encuentra? Viviana se encogió de hombros con indiferencia. Esa no es mi preocupación. Una niña autista perdida en el campo. Las posibilidades de supervivencia no son muy prometedoras. Ricardo sintió cómo el café se le amargaba en la boca. Viviana, estás hablando de asesinato. Estoy hablando de resolver un problema. Viviana lo corrigió fríamente. Además, técnicamente no le estamos haciendo nada directamente. Simplemente la estamos reubicando.
Ricardo guardó el dinero en su chaqueta, sellando así su participación en el plan diabólico. ¿Y tu coartada? Viviana sonrió con confianza. Estaré almorzando con Claudia Herrera en el restaurante La Perla. Ella es mi testigo perfecto, siempre tan chismosa, que recordará cada detalle de nuestra conversación. El martes fatídico llegó como cualquier otro día. Paula entró a la mansión con Sofía, quien llevaba puesto su vestidito azul favorito y su reloj infantil con correa de colores. Un regalo que había recibido meses atrás de un benefactor anónimo. Viviana las esperaba en la cocina, inusualmente temprano para su rutina habitual. «Buenos días, Paula», saludó Viviana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Veo que trajiste a tu pequeña acompañante». Sofía se escondió detrás de las piernas de su madre, sintiendo instintivamente la energía negativa que emanaba de Viviana. «Buenos días, señora Viviana», respondió Paula, notando algo extraño en el comportamiento de su patrona, pero sin poder identificar qué exactamente. «Paula, necesito que hagas algo urgente para mí», dijo Viviana con tono casual. «Necesito que vayas al mercado central y compres los ingredientes más frescos que encuentres. Tengo invitados muy importantes esta noche». Paula miró el reloj. Era más temprano de lo usual para ir al mercado. «Por supuesto, señora. ¿Puedo llevar a Sofía conmigo?» «No será necesario», Viviana respondió rápidamente. «Yo estaré aquí trabajando en mi oficina. La niña puede quedarse en el cuarto de servicio. Será cosa de 1 hora». Paula vaciló. Algo en el tono de Viviana la inquietaba, pero no podía permitirse desafiar a su patrona. «Está bien, señora. Sofía, mamá va al mercado rapidito, ¿sí? Quédate aquí jugando con tus muñecos». Sofía asintió silenciosamente, abrazando su muñeca de trapo. Viviana observó desde la ventana cómo Paula se alejaba en el autobús, su corazón latiendo con una mezcla de excitación y nerviosismo. Era hora de ejecutar su plan. 20 minutos después de que Paula partiera, Ricardo llegó a la mansión conduciendo la camioneta alquilada. Viviana lo esperaba en la entrada trasera, vestida con ropa oscura y gafas de sol. «¿Estás lista?», preguntó Ricardo, sus manos temblando ligeramente en el volante. «Más que lista», respondió Viviana con determinación fría. «La niña está en el cuarto de servicio. Entramos, la tomamos y nos vamos». Simple. Caminaron silenciosamente hacia el cuarto de servicio. Viviana abrió la puerta lentamente, revelando a Sofía sentada en el suelo, jugando tranquilamente con sus juguetes mientras tarareaba una melodía silenciosa. La niña levantó la vista cuando los vio entrar. Sus grandes ojos oscuros se llenaron de confusión y miedo al ver a 2 extraños en su espacio seguro. «Hola, pequeña», dijo Viviana con una voz falsamente dulce. «¿Quieres venir con nosotros a dar un paseo?». Sofía comenzó a retroceder instintivamente, buscando a su madre con la mirada. «Mamá», murmuró con su vocecita temblorosa. «Mamá vendrá después», mintió Viviana mientras se acercaba lentamente. Cuando Sofía comenzó a llorar y a llamar a Paula, Ricardo tuvo que cargarla contra su voluntad. Los gritos desesperados de la niña resonaron por la mansión vacía mientras la llevaban hacia la camioneta. «Mamá, mamá», gritaba Sofía con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. Viviana cerró la puerta de la camioneta con decisión, silenciando parcialmente los llantos de la niña aterrorizada. «Vamos», ordenó a Ricardo. «Tenemos que llegar al lugar antes de que Paula regrese». La carretera Serpentine se extendía hacia las montañas como una cicatriz gris en el paisaje desolador. Ricardo conducía en silencio mientras Viviana miraba fríamente hacia adelante, ignorando completamente los sollozos de Sofía en el asiento trasero. La niña había llorado durante todo el trayecto, llamando a su madre con una desesperación que habría roto el corazón de cualquier persona con una pizca de humanidad. Pero Viviana permaneció inmutable, como si los llantos fueran simplemente ruido de fondo. «Aquí», dijo Viviana señalando un camino de tierra que se adentraba en el bosque. «Este lugar está lo suficientemente lejos». Ricardo siguió las indicaciones hasta llegar a un claro rodeado de árboles altos y espesos. El silencio del lugar era sepulcral, interrumpido solo por el canto lejano de algunos pájaros y los gemidos ahogados de Sofía. «Mamá, ¿dónde está mamá?», preguntaba la niña una y otra vez.
su vocecita quebrada por el llanto y la confusión. Viviana bajó de la camioneta y abrió la puerta trasera. Sofía, con su vestidito azul ahora arrugado y manchado de lágrimas, la miró con ojos suplicantes. «Sal», ordenó Viviana fríamente. Sofía no entendía lo que estaba pasando. Su mente infantil, ya complicada por el autismo, no podía procesar la crueldad de la situación. «Quiero ir con mamá», murmuró la niña mientras Ricardo la sacaba suavemente de la camioneta. Viviana miró a Sofía por última vez, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y alivio. «Adiós, pequeña molestia», murmuró antes de subirse nuevamente a la camioneta. Mientras se alejaban por el camino polvoriento, Sofía se quedó sola en medio del claro, llamando a Paula con su voz cada vez más débil. Paula corrió por los pasillos de la mansión como una mujer enloquecida, gritando el nombre de su hija hasta que su voz se volvió ronca. Había regresado del mercado para encontrar la casa en silencio mortal y a Sofía desaparecida. «Sofía, Sofía, ¿dónde estás?». Sus gritos desesperados rebotaban contra las paredes de mármol, creando un eco fantasmal que solo intensificaba su pánico. Revisó cada habitación, cada armario, cada rincón de la inmensa mansión. El cuarto de servicio estaba tal como lo había dejado, con los juguetes de Sofía esparcidos por el suelo, pero sin rastro de la niña. Viviana apareció en la entrada principal, con expresión de sorpresa perfectamente ensayada. «Paula, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás gritando de esa manera?». Paula se volteó hacia ella con los ojos desorbitados por el terror. «Sofía, mi hija ha desaparecido. Usted dijo que estaría aquí cuando regresara». Viviana fingió shock, llevándose una mano al pecho teatralmente. «¿Cómo? Eso es imposible. Yo estuve en mi oficina toda la mañana. No escuché nada extraño. Pero usted dijo que la cuidaría. Dijo que estaría segura». Paula gritaba entre lágrimas, su mundo desmoronándose frente a sus ojos. Viviana se acercó, fingiendo preocupación. «Cálmate, Paula. Seguramente se habrá escondido en algún lugar. Los niños especiales a veces hacen cosas impredecibles». Paula sintió cómo esas palabras la lastimaban, pero su desesperación por encontrar a Sofía era mayor que su orgullo. «Ayúdeme a buscarla, por favor. Algo terrible ha pasado. Lo siento en mi corazón». Viviana asintió solemnemente, mientras por dentro sonreía con satisfacción. Su actuación era impecable. 2 horas después, la mansión se había convertido en un escenario de búsqueda frenética. Paula había llamado a las otras empleadas, quienes llegaron para ayudar a buscar a Sofía por toda la propiedad y los alrededores. Viviana observaba el caos desde su oficina, hablando por teléfono con una expresión de preocupación fingida. «Sí, oficial. Es una situación muy preocupante», decía al detective que había llamado la policía. «La niña tiene problemas mentales, como usted sabrá. Es muy posible que se haya desorientado y haya salido de la propiedad». Del otro lado de la línea, el detective Morales tomaba notas. «Dice usted que la niña tiene autismo. Eso complicaría las cosas. Los niños con esa condición pueden alejarse mucho cuando se sienten abrumados». «Exactamente», confirmó Viviana. «La pobre Paula está destrozada. Yo le dije que no era buena idea traer a la niña al trabajo, pero ella insistía en que no tenía con quién dejarla». Paula apareció en la puerta de la oficina, con el rostro hinchado por el llanto. «¿Qué le está diciendo a la policía?», preguntó con voz quebrada. Viviana cubrió el teléfono. «Les estoy explicando la situación, querida. Les dije que Sofía tiene tendencia a alejarse cuando se siente confundida». Paula sintió una punzada de dolor. Era cierto que Sofía a veces se alejaba cuando había demasiado ruido o estímulos, pero nunca había salido de un lugar conocido. «Ella no se habría ido sola», murmuró Paula. «Algo malo le pasó». «Lo sé». Viviana terminó la llamada y se acercó a Paula con expresión compasiva. «Paula, sé que es difícil aceptarlo, pero debemos considerar todas las posibilidades. Sofía no es como otros niños. Su condición la hace impredecible». Paula sintió como cada palabra era como un puñal, pero sabía que Viviana tenía razón sobre la impredecibilidad de su hija. Cuando la policía llegó a la mansión, Viviana ya había perfeccionado su historia. El detective Morales, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes,
Comenzó a hacer preguntas de rutina. Señora Santamaría, ¿puede contarme exactamente lo que pasó esta mañana? Viviana se sentó elegantemente en su sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo. Por supuesto, detective. Paula llegó temprano con la niña, como todos los martes. Aproximadamente a las 9:30. Le pedí que fuera al mercado a comprar ingredientes frescos para una cena importante que tengo esta noche. Paula, sentada en una silla cercana, escuchaba atentamente cada palabra. ¿Y la niña se quedó aquí?, preguntó el detective. Sí. Paula la dejó en el cuarto de servicio jugando. Yo me fui a mi oficina a trabajar. No escuché nada fuera de lo normal hasta que Paula regresó gritando. El detective tomaba notas meticulosamente. ¿Cuánto tiempo estuvo Paula fuera? Aproximadamente 1 hora, respondió Viviana. Yo estuve en mi oficina todo el tiempo, con la puerta cerrada. Estaba concentrada en unos documentos importantes. Paula levantó la vista bruscamente. ¿No escuchó nada? ¿Ningún ruido extraño? Sofía nunca está completamente silenciosa. Viviana la miró con una expresión de lástima perfectamente calculada. Paula, querida, ya te dije que no escuché nada. Tal vez la niña estaba durmiendo, o tal vez. Vaciló dramáticamente. Tal vez ya se había ido cuando yo entré a la oficina. El detective Morales notó algo en el tono de Viviana, pero no podía identificar qué exactamente. Señora Santamaría, ¿tiene usted alguna coartada para esta mañana? Viviana sonrió con confianza. Por supuesto, después de que Paula se fue, yo salí a almorzar con mi amiga Claudia Herrera en el restaurante La Perla. Tenemos una reservación a las 11:30 a.m. Mientras la policía registraba los alrededores de la mansión, Paula se encontraba sentada en los escalones de la entrada principal, abrazando la muñeca de trapo de Sofía y llorando inconsolablemente. Las horas pasaban como una eternidad. Cada segundo sin noticias de su hija era una agonía indescriptible. Paula había llamado a los pocos contactos que tenía. Otros padres del centro de terapia de Sofía, vecinos del barrio donde vivían antes, pero nadie había visto a la niña. Viviana salió de la mansión, vestida elegantemente para su almuerzo con Claudia. Paula, querida, voy a mi cita, pero he hablado con la policía y han organizado una búsqueda más amplia. Estoy segura de que encontrarán a Sofía pronto. Paula levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. ¿Cómo puede irse a almorzar cuando mi hija está perdida? Viviana suspiró con paciencia fingida. Paula, cancelar mi cita no traerá de vuelta a tu hija. Además, Claudia tiene contactos en los medios. Tal vez pueda ayudarnos a difundir la búsqueda. Paula quería gritarle, decirle que se quedara, que la ayudara a buscar, pero sabía que no tenía derecho a exigirle nada a su patrona. Por favor, murmuró Paula con voz quebrada. Si sabe algo, cualquier cosa que pueda ayudar. Viviana se inclinó y puso una mano en el hombro de Paula, con falsas muestras de compasión. Por supuesto, querida. Haré todo lo que esté en mi poder. Mientras Viviana se alejaba en su auto de lujo, Paula sintió una extraña sensación en el estómago. Algo no estaba bien. Algo más allá de la desaparición de Sofía. Pero no podía identificar qué era exactamente. Se abrazó más fuerte a la muñeca de Sofía, respirando el aroma familiar de su hija, que aún impregnaba el juguete, mientras rogaba a todos los santos que la trajera de vuelta sana y salva. El detective Morales se encontraba en su oficina a las 6 de la mañana del día siguiente, revisando meticulosamente el caso de Sofía. Algo en la historia de Viviana Santamaría no le cuadraba completamente, aunque no podía identificar qué exactamente. Tomó un sorbo de café frío mientras repasaba sus notas. La declaración de Viviana era coherente, pero había algo en su lenguaje corporal durante la entrevista que lo inquietaba. Había visto esa misma actitud en otros casos. Una compostura demasiado perfecta para alguien cuya empleada acababa de perder a su hija. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Detective Morales, habla Claudia Herrera. Tengo información sobre el caso de la niña desaparecida. Morales se enderezó en su silla. Señora Herrera. La escucho. Mire, detective. Viviana Santamaría me llamó ayer preguntándome si podía confirmar que almorzamos juntas el martes. Me pareció extraño porque nosotras no habíamos almorzado en semanas. El detective sintió cómo se le aceleraba el pulso.
¿Está segura de eso, señora? Completamente. De hecho, el martes yo estuve en una cita médica toda la mañana. Tengo las facturas del hospital si las necesita. Morales tomó notas rápidamente. Señora Herrera, ¿Viviana le pidió específicamente que mintiera sobre el almuerzo? Hubo una pausa incómoda. No directamente, pero insinuó que sería un favor personal si yo recordara nuestro almuerzo. Detective, conozco a Viviana desde hace años, y aunque somos amigas, siempre me ha parecido calculadora. Morales colgó el teléfono con una sensación de triunfo. La coartada de Viviana se acababa de desmoronar. Paula caminaba por las calles polvorientas del barrio donde había vivido antes de trabajar para Viviana, mostrando la foto de Sofía a cada persona que encontraba. Sus ojos estaban hinchados por la falta de sueño y el llanto constante, pero su determinación era inquebrantable. ¿Ha visto a esta niña?, preguntaba una y otra vez, extendiendo la fotografía con manos temblorosas. La señora Ana, dueña de la tienda de abarrotes de la esquina, miró la foto con compasión. «Ay, mijita, ¿esta es tu bebé? ¿La que trabaja en casa de esa mujer fresa?» Paula asintió, luchando por mantener la compostura. Desapareció ayer de la mansión. La policía dice que pudo haberse perdido sola, pero yo sé que Sofía nunca se alejaría de mí voluntariamente. Ana negó con la cabeza con disgusto. Esa Viviana Santamaría es una víbora. Niña, todo el mundo en el barrio lo sabe. Siempre ha tratado mal a su personal. Paula levantó la vista con sorpresa. ¿Usted la conoce? Conozco su reputación. He escuchado historias de otras empleadas que han trabajado para ella. Humillaciones, maltratos, despidos arbitrarios. Ana puso una mano maternal en el hombro de Paula. Esa mujer es capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Paula sintió cómo una sospecha comenzaba a formarse en su mente, pero la desechó inmediatamente. Por muy cruel que fuera Viviana, seguramente no sería capaz de hacerle daño a una niña inocente. Si ve algo, cualquier cosa, por favor llámeme, suplicó Paula. Ana asintió solemnemente. Por supuesto, mijita, y ten cuidado con esa mujer. Las personas como ella no tienen límites cuando se sienten amenazadas. El sonido del teléfono despertó a Paula a las 5:30 de la madrugada del miércoles. Había pasado la noche en el cuarto de servicio de la mansión, negándose a alejarse del último lugar donde había visto a Sofía. Paula Rodríguez. La voz del detective Morales sonaba cansada, pero esperanzada. Sí, soy yo. ¿Encontraron a Sofía? Paula se incorporó inmediatamente, con el corazón latiendo violentamente. Señora Rodríguez, encontramos a su hija. Está viva, pero necesita que venga al Hospital General inmediatamente. Paula no recordaba cómo había llegado al hospital. Lo único que sabía era que cuando vio a Sofía en la cama del hospital, con sus grandes ojos oscuros mirándola con alivio y terror a la vez, su mundo volvió a tener sentido. «Mamá», gritó Sofía extendiendo sus bracitos hacia Paula. Paula la abrazó, como si fuera la cosa más preciada del universo, llorando de alivio mientras respiraba el aroma familiar de su hija. «Mi amor, mi bebé, mamá está aquí. Nunca más te vas a separar de mí». El detective Morales observaba la reunión con una mezcla de satisfacción y preocupación. «Señora Rodríguez, encontramos a Sofía en una carretera rural, aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad. Estaba desorientada y deshidratada, pero físicamente está bien». Paula levantó la vista sin soltar a Sofía. «¿Cómo llegó hasta allá? Ella no puede haber caminado tanto». «Esa es exactamente la pregunta que estamos investigando», respondió Morales con gravedad. «Pero hay algo más, señora. Encontramos a Sofía gracias a una señal de GPS». Paula lo miró confundida. «¿GPS?» Morales señaló el reloj infantil que Sofía llevaba en la muñeca. Su reloj tiene un rastreador incorporado. Alguien la estaba monitoreando. La puerta de la habitación del hospital se abrió bruscamente, y un hombre alto y elegante irrumpió con expresión de pánico absoluto. Paula lo reconoció inmediatamente. Era Alejandro Santamaría, el esposo de Viviana. «Sofía, ¿dónde está?» «Sofía», gritó, buscando frenéticamente con la mirada hasta que la vio en la cama del hospital. Lo que siguió dejó a Paula completamente perpleja. Alejandro corrió hacia la cama y abrazó a Sofía con una desesperación que solo un padre podría sentir. «Mi pequeña,
Mi bebé. Gracias a Dios que estás bien. Murmuró contra el cabello de la niña, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía, en lugar de mostrar miedo o confusión, se acurrucó contra él con familiaridad. Papá, murmuró la niña con su vocecita suave. Paula sintió como si el mundo se hubiera detenido. El detective Morales observaba la escena con creciente comprensión. Señor Santamaría, dijo Morales con voz firme, creo que usted y la señora Rodríguez tienen mucho de qué hablar. Alejandro levantó la vista hacia Paula, sus ojos llenos de dolor y vergüenza. Paula, necesitas saber la verdad. Paula se sentó lentamente en la silla junto a la cama, sintiendo como todas las piezas de un rompecabezas horrible comenzaban a encajar. ¿Usted es el padre de Sofía?, preguntó con voz apenas audible. Alejandro asintió, incapaz de sostener su mirada. Sí, Paula. Sofía es mi hija. Y el reloj con el rastreador. Yo se lo puse para poder protegerla, porque sabía que Viviana... Su voz se quebró. ¿Porque sabía que Viviana qué? Paula sintió cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. Porque sabía que ella era capaz de hacerle daño. En la mansión Santa María, Viviana paseaba de un lado a otro en su habitación principal como una fiera enjaulada. Ricardo estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo es posible que la hayan encontrado?, gritó Viviana por enésima vez. La dejamos en medio de la nada. Ricardo levantó la vista con expresión de terror. Viviana, en las noticias dijeron que tenía un rastreador. Alguien sabía exactamente dónde estaba. Viviana se detuvo abruptamente. ¿Un rastreador? ¿Cómo es posible? Era solo una niña miserable de una empleada doméstica. De repente, su teléfono sonó. Era Alejandro. ¿Dónde estás?, le preguntó sin saludar. En el hospital. Con Sofía, respondió Alejandro con voz fría. Viviana sintió cómo la sangre se le helaba. ¿Con quién? Con mi hija, Viviana. Con la niña que tú secuestraste y abandonaste en el campo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sé de qué me estás hablando, murmuró Viviana. Pero su voz no sonaba convincente ni para ella misma. ¿En serio? ¿No sabes nada sobre el hecho de que Sofía desapareció de nuestra casa mientras tú estabas supuestamente trabajando en tu oficina? ¿No sabes nada sobre tu almuerzo falso con Claudia? Viviana sintió cómo el pánico la invadía. Alejandro, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver esa niña contigo? Ella es mi hija, Viviana, gritó Alejandro. La hija que tuve con Paula. Y tú casi la matas. Viviana se dejó caer en la cama, con el teléfono temblando en su mano. Su mundo perfectamente construido se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Tu hija?, murmuró. ¿Con la empleada? Sí, Viviana. Con la mujer que amo. Con la mujer que siempre debí elegir en lugar de ti. En el hospital, Paula confrontó a Alejandro mientras Sofía dormía tranquilamente. Finalmente en paz, después de su terrible experiencia. ¿Cuándo pensabas decirme que eras casado?, preguntó Paula con voz temblorosa, pero firme. Alejandro se pasó las manos por el cabello, claramente atormentado. Paula, hay muchas cosas que no sabes sobre mí, sobre mi situación con Viviana. ¿Tu situación? Paula se puso de pie, con los ojos brillando de indignación. ¿Crees que esto es solo una situación? Tu esposa intentó matar a nuestra hija. Lo sé, y te juro que voy a hacer que pague por lo que hizo. Paula lo miró con una mezcla de amor y decepción que partía el corazón. Alejandro, yo te amé. Te amo. Pero me mentiste sobre quién eras realmente. Alejandro se acercó a ella, pero Paula retrocedió. Permíteme explicarte. Cuando te conocí, ya estaba desesperado por salir de mi matrimonio con Viviana. Ella es una mujer fría, calculadora, que solo se casó conmigo por mi dinero. Paula lo escuchaba con atención, pero su corazón seguía dolido. Pero eso no justifica que me mintieras sobre tu identidad. Tienes razón, admitió Alejandro. Pero tenía miedo de perderte si sabías quién era realmente. Sabía que Viviana te había hecho la vida imposible, y no quería que pensaras que yo era como ella. Paula miró a Sofía durmiendo pacíficamente. ¿Por eso le pusiste el rastreador? Sí. Conocía la crueldad de Viviana mejor que nadie. Sabía que tarde o temprano intentaría hacerle daño a Sofía,
y quería estar preparado para protegerla. Paula sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Era demasiada información para procesar de una vez. Al día siguiente, Paula regresó a la mansión por última vez. Ya no era la mujer humilde y silenciosa que había soportado meses de maltratos. La casi pérdida de su hija había despertado en ella una fuerza que no sabía que poseía. Viviana la esperaba en la sala principal, vestida impecablemente como siempre, pero con una tensión visible en sus facciones. Paula, lamento mucho lo que pasó con tu hija. Debe haber sido una experiencia terrible para ti. Paula la miró directamente a los ojos, sin rastro de la sumisión anterior. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Viviana parpadeó, sorprendida por el tono desafiante de Paula. No estoy segura de entender a qué te refieres. Paula se acercó lentamente, con pasos firmes y decididos. Me refiero a que sé que fuiste tú quien secuestró a mi hija. Viviana soltó una risa nerviosa. Paula, querida, creo que el trauma te está afectando. Tal vez deberías buscar ayuda psicológica. ¿Sabes qué, Viviana? Paula sonrió con una confianza que nunca había mostrado antes. Durante meses permití que me humillaras, que me trataras como si fuera menos que humana. Pero eso se acabó. Viviana se puso de pie, intentando recuperar su posición de poder. Paula, no olvides cuál es tu lugar en esta casa. Mi lugar. Paula se rió amargamente. Ya no está en esta casa. Pero antes de irme, quiero que sepas algo. No eres tan inteligente como crees. Cometiste errores, y la policía los va a encontrar. Viviana sintió cómo el miedo se apoderaba de ella. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que no. Paula se dirigió hacia la puerta. Pero pronto lo sabrás. Y cuando eso pase, espero que recuerdes cada insulto, cada humillación que me hiciste pasar a mí y a mi hija. En la estación de policía, el detective Morales había estado trabajando sin descanso, siguiendo cada pista del caso. La llamada de Claudia Herrera había sido el primer hilo del que tirar, y ahora tenía mucho más. Ricardo Mendoza estaba sentado en la sala de interrogatorios, sudando profusamente y evitando el contacto visual con el detective. Señor Mendoza, sabemos que usted alquiló una camioneta el día que desapareció Sofía. Tenemos los registros. Ricardo se removió incómodamente en su silla. Alquilé la camioneta para hacer una mudanza personal. No hay nada ilegal en eso. ¿Una mudanza? Morales consultó sus notas. ¿Puede decirnos qué mudó exactamente? Porque según nuestros registros, usted no ha cambiado de dirección. Ricardo comenzó a tartamudear. Era para ayudar a un amigo. ¿Qué amigo? Morales se inclinó hacia adelante. Necesitamos nombres, direcciones, números de teléfono. No recuerdo exactamente. Señor Mendoza. Morales cambió su tono a uno más serio. Estamos hablando del secuestro de una niña de 3 años. Le conviene cooperar. Ricardo se limpió el sudor de la frente con una servilleta. Detective, yo no secuestré a nadie, pero sí ayudó a alguien que lo hizo, ¿verdad? El silencio de Ricardo fue más revelador que cualquier confesión. Morales sabía que estaba a punto de quebrar. ¿Fue Viviana Santamaría quien le pidió que alquilara la camioneta? Ricardo levantó la vista bruscamente. Y en ese momento, Morales supo que había dado en el clavo. La noticia se extendió por el vecindario como un incendio. Paula había decidido hacer público su testimonio, y ahora toda la comunidad conocía la verdad sobre Viviana Santamaría. En el parque central del barrio, Paula se encontraba rodeada de vecinos, empleadas domésticas de otras casas, y madres de familia que habían venido a mostrar su apoyo. Esa mujer, dijo Paula con voz firme frente a las cámaras de televisión que habían llegado para cubrir la historia, no solo intentó destruir a mi hija, sino que durante meses me humilló y maltrató por el simple hecho de ser madre de una niña con autismo. La multitud murmuró palabras de apoyo y indignación. Durante demasiado tiempo, las personas como Viviana Santamaría han creído que pueden abusar de los trabajadores domésticos sin consecuencias, continuó Paula. Pero esto tiene que parar. Nuestros hijos merecen respeto, sin importar sus condiciones o nuestras circunstancias económicas. María, la ex cocinera de la mansión, se acercó al micrófono. Yo trabajé para esa mujer durante 2 años, declaró. Puedo confirmar que Paula dice la verdad. Viviana Santamaría
Es una mujer cruel que disfruta humillando a los empleados. Una tras otra, otras empleadas que habían trabajado para Viviana comenzaron a compartir sus historias de abuso y maltrato. El patrón era consistente. Humillaciones constantes, salarios reducidos arbitrariamente, despidos por razones absurdas. Paula sintió una mezcla de dolor y validación al escuchar que su experiencia no había sido única. Viviana había sido una depredadora durante años, aprovechándose de la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras. Hoy, concluyó Paula mirando directamente a la cámara, le digo a Viviana Santamaría que sus días de impunidad han terminado. La justicia viene en camino. Viviana había estado observando las noticias desde su mansión, viendo cómo su reputación se desmoronaba en tiempo real. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de socios comerciales, amigos de la alta sociedad, y medios de comunicación buscando declaraciones. Cuando Paula apareció en televisión acusándola públicamente, Viviana sintió cómo perdía completamente el control. Mentirosa, desagradecida, gritó al televisor, arrojando el control remoto contra la pantalla. Ricardo, quien había estado escondido en la mansión desde su interrogatorio, la observaba con terror. Viviana, tienes que calmarte. Van a venir por nosotros. Cállate. Viviana se volteó hacia él con furia descontrolada. Todo esto es tu culpa. Debiste haberla llevado más lejos. ¿Mi culpa? Ricardo se puso de pie indignado. Tú fuiste quien planeó todo esto. Yo solo seguí tus órdenes. Viviana se acercó a él amenazadoramente. Escúchame bien, Ricardo. Si abres la boca, si dices una sola palabra a la policía, me aseguraré de que pases el resto de tu vida en la cárcel. Ricardo la miró con una mezcla de miedo y desprecio. ¿En serio? ¿Y qué hay de ti? ¿Crees que vas a salir ilesa de esto? Viviana sonrió con crueldad, pero sus ojos traicionaban su desesperación. Yo tengo dinero, influencias, abogados. Tú no eres nadie, Ricardo. Solo eres un hombre ambicioso que se aprovechó de una mujer vulnerable. En ese momento, Ricardo comprendió que Viviana estaba dispuesta a sacrificarlo para salvarse a sí misma. La mujer que había amado por años, la mujer por quien había cometido el acto más horrible de su vida, lo traicionaría sin dudarlo. ¿Sabes qué, Viviana? Ricardo se dirigió hacia la puerta. Que te vaya bien, explicándole a la policía por qué tu amante desapareció el mismo día que secuestraste a la niña. Viviana se quedó sola en su mansión, rodeada de lujo, pero completamente aislada, mientras las paredes de su mundo perfecto se derrumbaban a su alrededor. La madrugada del viernes, Ricardo Mendoza se presentó voluntariamente en la estación de policía. Sus ojos estaban hundidos por la falta de sueño y el peso de la culpa que lo había atormentado durante días. Detective Morales, dijo con voz quebrada cuando el oficial de turno lo llevó a la sala de interrogatorios. Vengo a confesar mi participación en el secuestro de Sofía Rodríguez. Morales, quien había estado esperando este momento, se sentó frente a él con una grabadora y varios documentos. Señor Mendoza, antes de comenzar, debo informarle sus derechos. No necesito abogado, lo interrumpió Ricardo. Solo quiero que esto termine. No he podido dormir desde que dejamos a esa niña en el campo. No soy un monstruo, detective, o al menos, no quiero serlo. Durante las siguientes 3 horas, Ricardo relató detalladamente toda la operación. Cómo Viviana había planeado meticulosamente el secuestro, cómo lo había chantajeado emocionalmente para que participara, y cómo habían ejecutado el plan. Viviana Santamaría es la mente criminal detrás de todo esto, explicó Ricardo con lágrimas en los ojos. Ella odiaba a esa niña con una pasión que daba miedo. Decía que era defectuosa y que no merecía vivir. Morales tomaba notas meticulosamente. ¿Puede proporcionarnos evidencia física de su participación en el plan? Ricardo asintió y sacó su teléfono móvil. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones. Viviana nunca supo que yo grababa nuestras llamadas como seguro de vida. Cuando Morales escuchó la voz fría de Viviana planificando el abandono de Sofía en el campo, supo que tenía todo lo necesario para arrestarla. A las 6:00 a.m. del sábado, 5 patrullas llegaron a la mansión Santa María. Viviana acababa de despertarse cuando escuchó el sonido de sirenas y vio las luces rojas y azules
reflejándose en las ventanas de su habitación. Se asomó por la ventana y vio a los oficiales rodeando la propiedad. Su primer instinto fue huir, pero sabía que era inútil. No había escape. Cuando los oficiales tocaron la puerta, Viviana intentó mantener su compostura habitual. «Buenos días, oficiales. ¿En qué puedo ayudarlos?» «Señora Viviana Santamaría», dijo el detective Morales mostrando la orden de arresto, «queda usted arrestada por secuestro agravado, abandono de menor y conspiración». Viviana sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor. «Esto es ridículo. Yo no he hecho nada. Exijo hablar con mi abogado inmediatamente». «Por supuesto», respondió Morales mientras uno de los oficiales la esposaba. «Podrá hacer su llamada desde la estación». Mientras la llevaban hacia el auto patrulla, Viviana vio a varios vecinos y empleadas domésticas observando desde la calle. Algunos grababan con sus teléfonos móviles, otros simplemente la miraban con una mezcla de satisfacción y justicia. «Esto es una conspiración», gritó Viviana mientras la metían al auto. «Soy víctima de una venganza», pero sus gritos cayeron en oídos sordos. Por primera vez en su vida, Viviana Santamaría enfrentaba las consecuencias de sus acciones, sin poder usar su dinero o influencias para escapar. El auto patrulla se alejó de la mansión mientras las cámaras de televisión capturaban cada momento de su humillación pública. En una cafetería discreta del centro de la ciudad, Alejandro se encontró con Paula por primera vez desde los eventos en el hospital. Ambos necesitaban una conversación honesta, lejos de las cámaras y el drama mediático. «Paula», comenzó Alejandro con voz cargada de emoción. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado». Paula lo miró con una mezcla de amor y dolor que reflejaba la complejidad de sus sentimientos. «Alejandro, necesito que me digas la verdad, sobre todo. Sobre tu matrimonio. Sobre por qué no me dijiste quién eras. Sobre todo». Alejandro suspiró profundamente. «Mi matrimonio con Viviana fue arreglado por nuestras familias. Yo era joven, ingenuo, y pensé que podía funcionar. Pero desde el primer día me di cuenta de que Viviana solo veía en mí una fuente de dinero y estatus social». Paula escuchaba atentamente, tratando de procesar años de mentiras y medias verdades. «Durante años intenté hacer que funcionara, pero Viviana era incapaz de amar realmente. Todo para ella es transaccional, calculado. ¿Y por qué no te divorciaste antes?» Alejandro bajó la mirada avergonzado. «Porque era un cobarde. Porque me habían enseñado que el divorcio era un fracaso. Y porque Viviana amenazaba con arruinarme económicamente si intentaba dejarla». Paula sintió una punzada de compasión, pero también de frustración. «¿Y cuando me conociste? Cuando te conocí?» Los ojos de Alejandro se iluminaron. «Por primera vez en años, sentí lo que era amar realmente. Tu bondad, tu fortaleza, tu amor incondicional. Por Sofía, me mostraste lo que significaba ser una buena persona». Paula sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Pero me mentiste sobre quién eras». «Sí, y fue el error más grande de mi vida. Tenía miedo de perderte si sabías la verdad sobre mi situación». En un flashback emotivo, la historia se remontó a 18 meses atrás, cuando Alejandro conoció a Paula en un parque público donde ella llevaba a Sofía a terapia. Era un día soleado de primavera cuando Alejandro, que había salido a caminar para escapar de una pelea particularmente cruel con Viviana, vio a una mujer joven jugando pacientemente con una niña pequeña en el área de juegos. Lo que lo cautivó inmediatamente fue la ternura infinita con la que Paula trataba a Sofía, quien claramente tenía dificultades para interactuar con otros niños. Mientras otros padres susurraban y señalaban, Paula creaba un mundo seguro alrededor de su hija. ¿Necesita ayuda? Alejandro se había acercado cuando vio que Paula luchaba por convencer a Sofía de bajar del columpio después de una hora. «Es que a Sofía le cuesta trabajo con las transiciones», había explicado Paula con una sonrisa cansada pero paciente. «Tiene autismo, y los cambios le resultan muy difíciles». Alejandro se había sentado en el césped junto al columpio. «¿Puedo intentar algo?», había preguntado suavemente. Durante los siguientes 30 minutos, Alejandro había cantado suavemente canciones infantiles hasta que Sofía se sintió cómoda lo suficiente para bajar del columpio
por su propia voluntad. ¿Cómo supiste qué hacer? Paula había preguntado con admiración. Mi hermano menor tenía autismo. Había mentido a Alejandro, cuando la verdad era que simplemente había sentido una conexión instantánea con esa pequeña familia. Desde ese día, Alejandro comenzó a encontrarse casualmente con Paula en el parque, siempre con excusas sobre estar en la zona por trabajo. Le había dicho que era consultor independiente, ocultando su verdadera identidad y fortuna. Durante meses, construyeron una relación basada en conversaciones profundas, paseos tranquilos, y el amor compartido hacia Sofía. Alejandro se había enamorado no solo de Paula, sino de la vida simple y auténtica que ella representaba. En la prisión preventiva, Viviana se encontraba en una celda pequeña y gris, una realidad muy diferente a los mármoles y sedas de su mansión. Había pasado 3 días desde su arresto, y su mundo de privilegios parecía un sueño lejano. Cuando el guardia le informó que tenía una llamada, Viviana asumió que era su abogado con buenas noticias sobre su fianza. ¿Alejandro? Viviana no pudo ocultar el alivio en su voz. Gracias a Dios. Necesito que pagues mi fianza inmediatamente. Este lugar es... Viviana. La voz de Alejandro sonaba fría como el hielo. No voy a pagar tu fianza. Viviana sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Soy tu esposa. Ya no, respondió Alejandro con firmeza. Mis abogados ya presentaron los papeles de divorcio. Y antes de que preguntes, no vas a recibir ni un peso de mi dinero. Viviana se aferró al teléfono con desesperación. No puedes hacerme esto. Tengo derechos. Estuvimos casados durante años. ¿Derechos? Alejandro se rió amargamente. Como los derechos que tenía mi hija de estar segura en su propio hogar. Como los derechos que tenía Paula de trabajar sin ser humillada. Alejandro, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error, repitió Alejandro. Viviana, tú secuestraste y abandonaste a mi hija en el campo. Eso no fue un error. Fue un intento de asesinato. Viviana sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis abogados? Ese ya no es mi problema, respondió Alejandro antes de colgar, dejando a Viviana sola con el peso de sus acciones por primera vez en su vida. El Hospital Pediátrico San José se había convertido en un lugar de sanación no solo para Sofía, sino para toda la familia que se estaba reconstruyendo. Paula llegaba temprano cada mañana para las sesiones de terapia de Sofía, y durante la última semana, Alejandro había estado acompañándolas. Mira, papá, Sofía le mostró orgullosa un dibujo que había hecho en terapia. Era una imagen colorida de 3 figuras tomadas de la mano, una mujer, un hombre y una niña pequeña. Alejandro sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Es hermoso, princesa. ¿Somos nosotros? Sofía asintió con una sonrisa brillante. Sí, somos una familia. Paula observaba la interacción desde la puerta de la sala de terapia, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Ver a Alejandro con Sofía era hermoso, pero aún tenía reservas sobre el futuro. ¿Podemos hablar? Le preguntó Alejandro cuando salieron del hospital. Caminaron hasta un pequeño parque cercano, mientras Sofía jugaba en el área de juegos bajo su supervisión. Paula, sé que he cometido errores terribles. Mentirte sobre mi identidad. No proteger a Sofía de Viviana antes. No tengo excusas. Paula lo escuchaba mientras observaba a Sofía jugar pacíficamente. Pero quiero hacer las cosas bien, continuó Alejandro. Quiero ser el padre que Sofía merece y el hombre que tú mereces. Paula se volvió hacia él. Alejandro, esto no es solo sobre lo que tú quieres. Durante meses Sofía y yo fuimos maltratadas por tu esposa mientras tú. Paula hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Mientras yo era un cobarde, terminó Alejandro. Tienes razón. Debí haber protegido a mi familia desde el principio. Paula sintió cómo su corazón se ablandaba ligeramente. ¿Tu familia? Sí. Alejandro la miró directamente a los ojos. Ustedes son mi familia, Paula. La única familia real que he tenido. Los medios de comunicación habían convertido el caso en un fenómeno nacional. La historia de la millonaria cruel que secuestró a la hija autista de su empleada
había capturado la atención del país entero. Paula se encontraba en un estudio de televisión, siendo entrevistada por la periodista más respetada del país. Señora Rodríguez, comenzó la entrevistadora, su historia ha tocado el corazón de millones de personas. ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres trabajadoras que pueden estar viviendo situaciones similares? Paula respiró profundamente antes de responder. Quiero que sepan que no están solas. Durante meses, creí que merecía el maltrato porque necesitaba el trabajo desesperadamente. Pero ninguna mujer, ninguna madre, merece ser humillada por su situación económica o por las necesidades especiales de sus hijos. La entrevistadora asintió. El caso de Viviana Santamaría ha expuesto un patrón de abuso hacia empleadas domésticas. ¿Cree que esto va a generar cambios? Espero que sí, respondió Paula con convicción. Espero que mi historia inspire a otras mujeres a denunciar el maltrato y a exigir respeto y dignidad en sus trabajos. En la prisión, Viviana observaba la entrevista desde la sala común, viendo cómo Paula hablaba con una elegancia y dignidad que ella nunca había reconocido. Por primera vez en mi vida, continuó Paula en la televisión. Me siento orgullosa de quien soy. Soy una madre trabajadora que luchó por proteger a su hija, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Viviana apagó el televisor abruptamente, incapaz de soportar ver cómo la mujer que había despreciado se había convertido en un símbolo de fortaleza y dignidad. El juzgado familiar estaba lleno cuando se llevó a cabo la audiencia de custodia y divorcio. Alejandro había pedido el reconocimiento legal de paternidad de Sofía y la custodia compartida con Paula. Viviana, vestida con el uniforme naranja de la prisión y esposada, fue llevada al juzgado para la audiencia. Su cabello, antes perfectamente arreglado, estaba despeinado, y su rostro mostraba el cansancio de las semanas en prisión. Su señoría, comenzó el abogado de Alejandro. Mi cliente solicita el divorcio inmediato de Viviana Santamaría, basándose en crueldad extrema y el reconocimiento legal de paternidad de Sofía Rodríguez. El juez, un hombre mayor con expresión seria, revisó los documentos. Señor Santamaría, ¿confirma usted que es el padre biológico de la menor Sofía Rodríguez? Sí, su señoría, respondió Alejandro con firmeza. ¿Y solicita la custodia compartida con la madre biológica? Sí, su señoría. La señora Rodríguez es una madre ejemplar, y deseo que Sofía crezca, sintiéndose amada y protegida por ambos padres. El juez se dirigió hacia Paula. Señora Rodríguez, ¿está usted de acuerdo con el arreglo de custodia compartida? Paula miró a Sofía, quien estaba sentada tranquilamente jugando con su muñeca, ajena a los procedimientos legales que determinarían su futuro. Sí, su señoría. Creo que Sofía merece tener a su padre en su vida. Viviana escuchaba todo en silencio, viendo cómo la familia que había intentado destruir se fortalecía legalmente. En cuanto a los bienes matrimoniales, continuó el juez, dada la naturaleza criminal de las acciones de la señora Santamaría, se otorga la división total de los bienes al señor Santamaría. Viviana levantó la vista bruscamente. Su señoría, esto es injusto, tengo derechos. Señora Santamaría, el juez la miró severamente. Usted perdió sus derechos cuando decidió secuestrar a una niña inocente. La celda de Viviana en la prisión preventiva se había convertido en su mundo entero. Las paredes grises, la cama pequeña e incómoda, y el ruido constante de otras prisioneras la atormentaban día y noche. Había perdido peso, su cabello había perdido su lustre, y su piel mostraba los efectos del estrés y la mala alimentación. Pero lo que más la atormentaba era la soledad absoluta. Ricardo había sido transferido a otra prisión después de su confesión y cooperación con las autoridades. Sus antiguos amigos de la alta sociedad la habían abandonado completamente, temiendo que la asociación con ella dañara sus propias reputaciones. ¿Santamaría? La voz áspera de una guardia la sacó de sus pensamientos. «Tienes visita». Viviana se levantó con expectativa. Tal vez era su abogado con buenas noticias, o quizás algún familiar que finalmente había decidido apoyarla. Pero cuando llegó a la sala de visitas, se encontró con una mujer mayor que no reconoció inmediatamente. ¿Viviana? La mujer la miró con una mezcla de lástima y decepción. Viviana entrecerró los ojos, tratando de recordar. ¿Ana? Era Ana Ruiz, una empleada doméstica que había trabajado para ella años atrás.
Sí, soy yo. Vine porque necesitaba verte así. Viviana se sintió confundida. ¿Qué quieres? Ana se inclinó hacia adelante. Quería que vieras lo que se siente estar del otro lado. Durante 2 años trabajé para ti, y me trataste como si fuera invisible, como si no fuera humana. Viviana sintió una punzada de reconocimiento, pero su orgullo la impidió admitir cualquier culpa. Ana, yo siempre fui justa contigo. Ana se rió amargamente. ¿Justa? Cuando me gritabas frente a tus invitados, cuando me descontabas dinero por romper accidentalmente un plato. Viviana permanecía en silencio. Pero ¿sabes qué, Viviana? Verte aquí no me da la satisfacción que pensé que sentiría. Solo me da lástima. 6 meses después, una pequeña casa en un barrio tranquilo de la ciudad se había convertido en el hogar de una familia reconstituida. Paula, Alejandro y Sofía habían encontrado la paz que Viviana había intentado destruir. El jardín trasero estaba lleno de juguetes coloridos y un columpio que Alejandro había instalado especialmente para Sofía. La niña, ahora más segura y estable gracias a la terapia continua, jugaba felizmente mientras Paula preparaba el almuerzo. ¿Cómo se siente ser oficialmente mi esposa?, preguntó Alejandro abrazando a Paula por la cintura mientras ella cocinaba. Paula sonrió, mostrando el sencillo anillo de oro que había reemplazado a las extravagantes joyas de su vida anterior. Se siente como estar en casa por primera vez en mi vida. Sofía corrió hacia la cocina, con su vestido manchado de tierra del jardín pero con una sonrisa radiante. Mamá, papá, miren lo que encontré. En su mano pequeña tenía una mariposa de juguete que había estado perdida desde hace semanas. ¡Qué tesoro!, exclamó Paula levantando a Sofía en brazos. Alejandro los abrazó a ambas, sintiendo una plenitud que nunca había experimentado en su mansión de mármol. Mientras tanto, en la prisión estatal donde Viviana cumplía su sentencia de 15 años por secuestro agravado, la ex millonaria miraba por la pequeña ventana de su celda. Ya no quedaba rastro de la mujer poderosa y cruel que había sido. El tiempo en prisión le había enseñado lecciones duras sobre humildad y las consecuencias de la crueldad. En una carta que nunca envió, había escrito: Paula, si pudiera retroceder el tiempo, elegiría verte como la mujer fuerte y digna que siempre fuiste, en lugar de la amenaza que creí que eras. Tu hija es afortunada de tenerte, y tal vez algún día, cuando salga de aquí, pueda encontrar un poco de la bondad que tú siempre tuviste. Pero esa carta permanecía guardada en su pequeño cajón, junto con los restos de su orgullo y las cenizas de la mujer que había elegido ser. En la pequeña casa del barrio tranquilo, Paula, Alejandro y Sofía cenaban juntos, compartiendo historias del día y planificando el futuro. La familia que Viviana había intentado destruir no solo había sobrevivido, sino que había florecido, demostrando que el amor verdadero y la dignidad humana siempre triunfan sobre la crueldad y el poder mal usado. Sofía, ahora de 4 años, ya no era la niña asustada que lloraba en silencio. Era una pequeña llena de vida que sabía que era amada y protegida, y en su reloj infantil, el mismo que había llevado el rastreador que la salvó, ahora llevaba grabado un mensaje simple pero poderoso: eres perfecta tal como eres. La historia había llegado a su fin, pero la lección permanecía: que no importa cuán poderoso creas que eres, la justicia siempre encuentra su camino, y que el amor de una madre por su hijo puede mover montañas y derribar imperios. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos manito arriba. Me encantaría leer tu comentario. Cada día leemos sus bellos mensajes, que son la mejor recompensa para el esfuerzo que hacemos trayéndoles estas narraciones. Lo más gratificante para nosotros es saber que somos su compañía, y en especial, traerles reflexiones que nos hagan crecer a todos como seres humanos. Finalmente, nos encanta estar aquí a tu lado. Un fuerte abrazo. Bendiciones.